Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo viene todo? ¿Qué tal vienen aplicando todo lo que venimos aprendiendo? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos dado. Hablamos del problema del ser humano actual y de la importancia de cómo recuperar los hábitos de vida ancestrales, que el ser humano actual tiene hábitos que no son compatibles con el 99% de la historia nuestra como seres vivos. Hablamos de la importancia de poner acción en todo lo que nosotros vamos a ir dando en estas clases. Y también, bueno, de los 5 porqués, de la importancia de aferrarnos a ese quinto porqué, que es el más importante, para poder lograr motivación y sostener todo lo que vamos a ir incorporando en estos días. Después, en la segunda clase, hablamos de la importancia de identificar los ultraprocesados para empezar este camino para bajar la grasa corporal y dejar de intoxicarnos. O sea, el primer paso es quitar lo que nos enferma, ¿sí? Que son en general todos estos alimentos procesados, y diseñar nuestro ambiente para que dejar estos productos, no alimentos, sea más sencillo, sea más amigable y no sea tan estresante y no tengamos que estar poniendo constantemente voluntad para poder liberarnos de toda esta comida chatarra. ¿Sí? Bueno, imagino que ya habrás limpiado las alacenas, habrás limpiado la heladera, habrás quitado todos estos productos, habrás quitado el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite de soja, para empezar a incorporar los alimentos que vamos a estar viendo que son importantes, ¿sí? Que es importante empezar a nutrirnos con todo esto que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, vamos a lo que nos compete de hoy, ¿sí? Si no tomaste las acciones de la clase 1 y 2, si no llevaste a la acción lo que aprendimos, no avances con esta clase, ¿sí? Para esta clase en este momento, anda y toma las acciones que planteamos en la clase 1 y 2 y después avanza con esta clase, ¿sí? Bueno, hoy quiero empezar a hablarles de cómo generar un hábito. Cómo generar un hábito. ¿Sí? Quiero compartirles las 4 leyes que plantea James Clear en su libro Hábitos Atómicos, libro que te recomiendo mucho, para poder generar un hábito. James Clear plantea 4 leyes para poder generar un hábito, que son hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo simple y hacerlo satisfactorio, es decir, que nos genere una recompensa, ¿sí? Entonces, va a ser mucho más probable que nosotros podamos generar un hábito si cumple con estas 4 leyes, ¿sí? Entonces, una acción que, por ejemplo, ya tomamos para dejar, algo que no dije es que para incorporar un hábito es necesario esto, y para quitar un hábito es necesario invertir estas 4 leyes, ¿sí? O sea, no hacerlo obvio, sino hacerlo invisible, ¿sí? No hacerlo atractivo, sino hacerlo poco atractivo, no hacerlo simple, sino hacerlo más difícil, ¿sí? O sea, poner más pasos entre ese hábito que no queremos y nosotros, y hacerlo poco satisfactorio, o sea, hacerlo que no nos genere recompensa, ¿sí? Invirtiendo estas 4 leyes podemos dejar hábitos que no queremos para nuestra vida, y para incorporar hábitos que queremos para nuestra vida tenemos que buscar estas 4 leyes en las acciones que querramos incorporar. Entonces, por ejemplo, para dejar el hábito del cual hablamos de eliminar los ultraprocesados de nuestra vida, ¿qué hacemos? Los hacemos invisibles. Lo de las alacenas. Limpiar las alacenas lo estamos haciendo invisible, o sea, estamos quitando de la vista, de nuestro contexto y de nuestro ambiente, este tipo de productos. ¿Para qué? Para que sean menos obvios y sea menos probable que los consumamos, ¿sí?
Eso por el lado de la parte obvia, ya tomamos una acción, ¿sí? Que es hacerlos invisibles. Después, hacer un hábito atractivo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacer un hábito atractivo? Bueno, diseñamos nuestro contexto, ¿sí? Por ejemplo, una reunión entre amigos eh, en donde vamos a comer, buscamos hacer una comida saludable en esa reunión, ¿sí? Con amigos. ¿Para qué? Para que comer saludable sea atractivo. ¿Por qué? Porque es atractivo porque nos vamos a reunir con amigos. Entonces, es atractivo comer saludable porque me junto y tengo un rato, un espacio, un contexto amigable que me genera satisfacción y a la vez tengo comida saludable. Entonces, una forma de diseñar y de hacer atractivo un hábito es, por ejemplo, esa, ¿sí? Incorporar comida saludable en una reunión familiar o en una reunión con amigos, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos para hacerlo simple o fácil? Bueno, acortamos la cantidad de pasos entre el hábito que queremos y nosotros. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer fácil el gimnasio? Yendo 10 minutos por día. Puedo empezar haciendo 10 minutos de gimnasio por día, ¿sí? No hace falta estar una hora y media en el gimnasio. De esa manera lo hago fácil. Entonces, ¿cómo lo hago simple o fácil? Voy 10 minutos de ejercicio o de gimnasio, ¿sí? En un principio, ¿sí? O sea, empiezo con algo muy fácil y después lo voy optimizando. Hablamos de hacer un hábito atractivo, por ejemplo, comida saludable con amigos, ¿sí? Y después, ¿cómo hago para hacerlo satisfactorio? Bueno, puedo generar una recompensa. Lo ideal es que la recompensa sea inmediata, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una recompensa inmediata por haber entrenado o por haber comido, hecho una alimentación saludable ese día o en ese episodio puntual es tener una checklist, ¿sí? Cada vez que yo entreno, tengo una checklist en un cuaderno o en un Excel y le doy un check a cada hábito, a cada día que yo cumplo con ese hábito que estoy queriendo incorporar, ¿sí? Entonces, genero esa recompensa inmediata. Otra forma puede ser premiarse por ese hábito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cada vez que voy al gimnasio, después del gimnasio como algo que me gusta. O después de una semana en donde yo cumplo con todos los entrenamientos que tengo pactados, o que cumplo con todas las comidas que yo había diseñado para que sean saludables, me doy un gusto, por ejemplo. Me tomo un helado. O como algo que me gusta que no sea tan saludable, ¿sí? O me doy una sesión de masajes, ¿sí? Por ejemplo, eso podría ser un premio, me premio por haber respetado los hábitos que yo me había propuesto, ¿sí? Entonces, esta es otra manera de generar recompensa y hacer un hábito que me genere, digamos, hacer un hábito y generarme placer posterior a ese hábito, ¿sí? Bien, entonces estas 4 leyes que son mucho más profundas y podríamos explayarnos mucho más, que bueno, eso lo podemos ver en caso de que ustedes quieran avanzar después de este reto con nuestro club Entrenamiento Profundo, en donde profundizamos mucho más sobre esto y estamos un año juntos aprendiendo cómo entrenar, cómo comer y todos los detalles de todos estos nuevos hábitos que ustedes quieren incorporar a su vida. Estamos un año juntos, todas las semanas en vivo, una vez por semana en vivo, y van a aprender de punta a punta todo lo que tiene que ver con lo que vamos a estar viendo en este reto de forma general. Bien, bueno, contame qué te está pareciendo lo que estamos dando, lo que estamos viendo, ¿te sirve? Hacémelo saber en los comentarios. Te dejo unos segundos para que comentes qué te está pareciendo esto de cómo incorporar hábitos. ¿Te sirve? Escríbemelo en comentarios.
Y me gustaría que también escribas cuál está siendo tu mayor aprendizaje hasta ahora en lo que vamos de esta clase. Bueno, este borrador no funciona muy bien, no es muy efectivo, pero bueno. Bueno, ahora quiero hablarte de la insulina. ¿Sí? La insulina es una hormona que tiene mucha relevancia en todo lo que tiene que ver con bajar la grasa corporal. ¿Sí? Es una hormona que es necesaria, pero una hormona que en exceso es problemática. Por ejemplo, nos da hambre. ¿Sí? Tener mucha insulina nos genera hambre. ¿Y cómo se estimula la insulina? Comiendo mucha cantidad de azúcar o carbohidratos. ¿Sí? Azúcar, carbohidratos, hidratos de carbono es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si comemos azúcar o carbos, ¿sí? Por ejemplo, mucha fruta o cereales o cualquier procesado, ¿sí? Cualquier alimento procesado, vamos a estar estimulando mucho esta hormona. ¿Sí? Mucho. ¿Sí? Después, si comemos proteínas, vamos a estar estimulando bastante menos. ¿Sí? La vamos a estar estimulando, pero mucho menos. ¿Sí? Y si comemos grasas, la vamos a estar estimulando muy poquito. ¿Sí? Muy poquito. Las grasas son los macronutrientes, ¿sí? Estos tres son los macronutrientes que están en nuestra alimentación. Las grasas son el macronutriente que menos estimula la insulina. Entonces, queremos tener la insulina baja. ¿Por qué? Porque la insulina alta nos genera hambre y nos genera acumulación de grasa y nos genera ansiedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para mantenerla baja? Comiendo pocos carbohidratos, ¿sí? o solo carbohidratos de absorción lenta, como pueden ser vegetales, tubérculos, frutas, ¿sí? Y basando nuestra alimentación fundamentalmente en proteínas y grasas, ¿sí? Proteínas y grasas que son los alimentos que menos estimulan la insulina y por lo tanto nos van a dar más saciedad y va a pasar que vamos a tener menos hambre, menos ansiedad y nuestra glucosa en sangre va a subir menos. Cuando nosotros comemos azúcar o carbos, la glucosa en sangre sube mucho, ¿sí? Y como sube mucho, después baja, ¿sí? Y después nos da hambre y volvemos a comer carbos o un procesado o cualquier cosa que tenga azúcar y sube mucho y después baja, ¿sí? Entonces entramos en lo que se llama la montaña rusa de la insulina y eso hace que tengamos hambre todo el día, querramos comer cada 2 horas, estemos acumulando grasa todo el tiempo, ¿sí? Y no podamos acceder a la grasa como fuente energética para deshacernos de la grasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso hace obviamente que tengamos exceso de peso, exceso de grasa corporal. Entonces, es muy importante tenerla más planchada. Cuando comemos proteínas o grasas, la insulina tiene menos picos, ¿sí? No tiene picos directamente, y por lo tanto nuestra glucosa en sangre también está más estable, ¿sí? Y evitamos estos picos que son muy poco saludables para nuestra salud y además para nuestro bienestar en nuestro día a día, ¿sí? Entonces hay que evitar estos picos comiendo poca cantidad de carbohidratos y basando nuestra alimentación más en proteína y grasas, ¿sí? Entonces, bien, contame qué te está pareciendo hasta ahora lo que estamos viendo, cuál es tu mayor aprendizaje de esto. ¿Sabías esto de la insulina? ¿Te lo habían explicado? ¿Algún nutricionista? ¿Algún médico? Hacémelo saber en los comentarios. Esto, como te mencionaba, es mucho más profundo, ¿sí?
podemos hablar horas sobre esto. Esto es lo básico que deberían saber para tener noción y conciencia de lo que implica comer azúcar o, por ejemplo, desayunar azúcar. Empezar el día comiendo una fruta, ¿sí? Ya hace que empecemos con un pico de glucosa y por lo tanto de insulina, y ya estamos afectando todo lo que va a pasar a lo largo de nuestro día, porque vamos a empezar con más hambre, con más ansiedad, con menos saciedad, ¿sí? Y eso va a determinar todas las señales de hambre que tengamos durante el día, ¿sí? Es muy diferente si empezamos comiendo, desayunando una fruta, por ejemplo, que si empezamos desayunando 3 huevos revueltos y después una fruta, ¿sí? Podríamos comernos 3 huevos revueltos, después una fruta, y eso ya va a generarnos saciedad y nos va a permitir estar sin comer durante muchas más horas durante el día, ¿sí? No tener que andar picoteando todo el tiempo, porque ese picoteo constante hace que se generen estos picos, ¿sí? La típica fruta de colación o la barrita de cereal de colación, todo eso, que bueno, la barrita de cereal es un procesado ya de arranque, así que no te recomiendo que la consumas. Eso genera estos picos que no nos van a favorecer y nos van a hacer entrar en un estado de acumulación de grasa a lo largo del día, ¿sí? Entonces la insulina bien bajita siempre. Bien, bueno, entonces como les decía, esto podemos estar hablando durante horas, pero para profundizar en esto, nosotros tenemos nuestro programa de entrenamiento profundo en donde estamos todo un año viendo de 0 a 100 todo esto y aprendiendo todas las claves en profundidad para poder bajar 4, 6, 8, 10, 15 kilos de grasa, aumentar la masa muscular, lograr el cuerpo que tanto estás deseando y tener una salud extraordinaria y sostenerla para el resto de tu vida. Así que si estás interesado, después puedes tener una llamada con mi equipo para que te comentemos de qué trata nuestro programa de entrenamiento profundo. Bien, bueno, entonces ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué como? ¿Qué como? Porque me dijiste que no puedo comer empaquetado, me dijiste que vacíe el 80% de mi heladera, me dijiste que no coma ningún ultraprocesado, ningún producto que tenga más de 2 o 3 ingredientes. Bueno, pero ¿qué como? Porque yo cuando voy al supermercado, la mayoría de las cosas son así. ¿Qué como? ¿Qué hago? Bueno, la propuesta es comer comida real. ¿Sí? Comida real. Eso va a eliminar todos los picos de insulina y todas las señales que nos generan los procesados que hacen que tengamos hambre y ansiedad todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la comida real? Bien, la comida real es todo lo que no viene dentro de un paquete. Es todo lo que se pudre a los pocos días y todo lo que se compra en la verdulería y en la carnicería. Como les dije en clases anteriores, no es necesario ir al supermercado, ¿sí? El 90% de lo que se vende en el supermercado es nocivo para la salud. Entonces, te propongo que vayas solo a la verdulería, a la carnicería y a la pescadería también. ¿Sí? Entonces, no es necesario ir a ningún otro lugar, solo a esos lugares. Entonces, ¿cómo basamos nuestra alimentación? ¿En qué se basa una alimentación de comida real? En carne, huevo, pollo, pescado, frutas, verduras, algunas semillas, frutos secos como las nueces, las almendras. ¿Sí? Todo esto anotalo. Anotalo, de hecho te lo voy a anotar. Te lo voy a anotar para que lo tengas. Te lo voy a anotar para que lo tengas. Entonces, carne, huevo, pollo, pescado, fruta, verdura, semillas. ¿Sí?
y no mucho más. Es todo lo que hay que comer. Basar la alimentación en eso. En cualquier comida del día. ¿Sí? O sea, evitar, obviamente, que el desayuno sea un postre. El típico desayuno de la tostada con mermelada es un postre. ¿Sí? Es un postre, estamos acostumbrados. Durante años hemos estado acostumbrados a comer eso. Eso hay que quitarlo de nuestra alimentación. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué como? ¿Qué desayuno? Y puedes desayunar carne con fruta, por ejemplo. El desayuno es la primera comida del día, no necesariamente tiene que ser a las 8 de la mañana, ni a las 11, ni a las 6 de la mañana. O sea, es la primera comida del día. La primera comida del día debería contener estos alimentos, cualquiera de estos alimentos, ¿sí? Idealmente que la primera comida siempre tenga proteína, ¿sí? Que todas las comidas tengan proteína, pero que tenga proteína, que tenga grasa, como por ejemplo una palta, ¿sí? Podría ser un pedazo de carne o de huevo con palta y con una fruta, si quisieran, ¿sí? Entonces ahí van a estar comiendo proteína, grasa y un poco de hidratos de carbono saludables, ¿sí? De lenta absorción, que sería la fruta. Entonces no van a tener esos picos de insulina de los cuales hablamos antes, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece hasta ahora lo que estamos viendo? ¿Te parece irrealizable? ¿Te parece? Contame en los comentarios qué te parece y si te está sirviendo lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, no ir al súper, no tiene sentido ir al súper. Alcanza con ir a la verdulería, a la carnicería y a la pescadería para comprar únicamente estos alimentos, ¿sí? Podemos agregar acá, como les dije en clases anteriores, manteca, nunca margarina, aceite de oliva, manteca o manteca ghee, ¿sí? Que es manteca clarificada, es la manteca sin la parte proteica de la manteca, aceite de coco, ¿sí? Estas cosas para cocinar, obviamente. Recuerden no consumir ni aceite de maíz ni aceite de girasol, porque es tremendamente inflamatorio y tiene mucha cantidad de omega 6, que es un ácido graso que produce en exceso, produce inflamación, ¿sí? Bien, entonces esto es comida real. Si basamos nuestra alimentación en esto que menciono acá, en un 90-95% les aseguro que en un mes bajan 4 kilos como mínimo, ¿sí? Como mínimo, y se van a sentir de una manera extraordinaria. Extraordinaria. O sea, a esto no hay con qué darle. Esto es para lo que hemos estado diseñados toda nuestra historia, para consumir únicamente este tipo de alimentos, ¿sí? El ser humano a lo largo de su historia cazaba un bicho, cazaba un animal, lo comía, después tenía periodos en donde no comía, ¿sí? Que vamos a estar hablando del ayuno, ¿sí? Que básicamente implica no comer durante una determinada cantidad de horas, y después encontraba alguna fruta en algún árbol por ahí, dependiendo del momento del año, algún vegetal, ¿sí? Algún tubérculo, alguna semilla, y no mucho más. Era todo lo que consumía, ¿sí? Entonces, es en lo que deberíamos basar nuestra alimentación para no enfermar y para no aumentar nuestro porcentaje de grasa, ¿sí? Entonces, acciones para esta clase: hacer una lista de la compra, ¿sí? Lista de la compra de todo esto. Esto lo anotamos en un papel y esa es nuestra lista de la compra. Eso es lo que vamos a empezar a comprar de ahora en más y nada más que eso, ¿sí? Que, les repito, no hace falta ir al supermercado. Esto es lo único que vamos a consumir de ahora en más. Porque esto es para lo que estamos diseñados, ¿sí? Para ingerir únicamente este tipo de alimentos y no productos como hablamos en clases anteriores, ¿sí? Entonces, anotar la lista de la compra y hoy vas y compras todo esto. Vas y compras todo esto, ¿sí? Y si estás convencido, convencida de que lo que querés es mejorar tu salud, bajar estos 4 kilos de grasa en un mes, ¿sí?
y sentirte con más energía y obtener todos los beneficios que implican mejorar tu calidad de vida, lista de la compra, y de ahora en más consumimos solo esto. Bien. Bueno, haceme saber en los comentarios cuál es tu mejor aprendizaje de esta clase. Bueno, espero que te haya servido. Hay mucho contenido en esta clase. Es necesario procesar todo este contenido. Imagino que van a surgir un montón de dudas. Las iremos viendo en próximas clases y en la clase final también. Así que nos vemos en próximas clases. Saludos y aplicar todo.